Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. ¡Feliz mes del orgullo y fuerza, sin importar dónde se encuentren! Esto es Guerra en el mar arcoíris, un relato original, primera parte. Nikita Washi ajustó los parámetros del periscopio antes de inclinarse a mirar. Probablemente periscopio no era la palabra correcta, no estaban en un submarino. El complejísimo mecanismo iba hacia abajo y emergía del casco de la ciudad aérea de Chusei para una vez entera del océano y sus islas, cientos de kilómetros más abajo. El nombre oficial, Ojos de Águila, no le gustaba, porque su propio nombre significaba águila y le hacía sentir como si hubiera nacido para ser un mirón. Como siempre, dedicó los primeros minutos a observar a Comonfort, la más grande de las islas. A jugar por el movimiento de barcos aún mantenía el bloqueo que impusieran a sus vecinos, la Joya y Krasit, a comienzos del año. Habría negociaciones ese día que podrían determinar el futuro de todas las naciones. Reajustó y se fijó en el archipiélago de Piar. Los informes decían que habían vendido un nuevo portaaviones a la bahía Mayanan a cambio de un dineral y un cargamento de detritos. La reacción por parte de la pequeña pero belicosa nación de Sacre no se hizo esperar. Ese año aceleraron la construcción de su aeropuerto flotante. Washi suspiró. Ese día podía extenderse la tregua o estallar definitivamente las hostilidades. La paz no era una opción a la vista. General Nikita, es hora. Bajaré en un momento. Nada de aquello le habría irritado tanto de no ser por la certeza de que peleaban por nada, por principios e ideales que ni se podían definir por sí mismos. ¿Pero qué iba a hacer él? Era el más joven en la historia en ostentar el cargo de general de las Fuerzas Armadas Imperiales. Se le tenía por brillante, pero en su cultura eso significaba que conocía su lugar, y que no iba a estar agitando el avispero para probar qué pasaba. Examinó su aspecto, el uniforme impecable, la espada y la banda donde correspondía, un respetable ciudadano de Chusei donde quiera que se le mirase. Nikita Washi era sexual. Mau. ¿Qué quieres? Son las 9. ¿Y? ¿No tenías algo súper importante que hacer hoy? Algo... ¡Joder! Mauricio Cedeño saltó de la cama como catapultado y corrió al cuarto de baño. Su pareja se echó a reír, se levantó también y fue a preparar el desayuno. Era una mañana magnífica en La Joya, de esas en las que se antoja ir a la playa. En vez de eso, el pobre Mau tenía que alistarse para una reunión con esos cretinos de Comonfort. Eso siempre le ponía ansioso. ¿Viste mi banda, Bruno? Aquí. Gracias, amor. Ya te he dicho lo sexy que te ves en uniforme. No tanto como tú con ese mandil. Enseguida supo que hacía el papel, no estaba de humor para jugar. Relájate. Le pasó una taza de café. Su queja es justa. Si siguen bloqueando nos tendremos que responder y nadie quiere eso. Aitana podría quererlo. Rezongó. Vamos a ver, Mau. Necesita mostrar un frente unido. Ya lo sé, pero a esa mujer le encanta tocar las pelotas. Lo dudo muchísimo. ¿Sabes lo que quiero decir? Me voy, si no vuelvo... Oh, cállate. Haré gambas esta noche. Tienes que volver. Mau le dio un beso y salió. La sonrisa de Bruno desapareció al cerrarse la puerta. Tener de novio al comandante de la Fuerza Naval aportaba muchas ventajas, pero la tranquilidad no estaba entre estas. Mauricio Cedeño era homosexual. Aitana Meyer era madrugadora y le gustaba correr con las primeras luces del día. Aunque Krasit estaba en el mismo paralelo que La Joya, algún asunto en las corrientes marinas le confería un clima mucho más frío. El aire le aguijoneaba la piel, pero también le vigorizaba. A las 7 ya estaba en su oficina, desayunando, y solicitó una conferencia con el comandante de La Joya, pero le dijeron que aún no llegaba. Se duchó, se puso su uniforme de comandante de la Fuerza Aérea y lo intentó otra vez a las 8, aún ausente. ¿Pero dónde se había metido ese idiota desobligado? No consiguió contactarla hasta las 9 pasadas. ¿Pero qué pasa contigo? Buenos días a ti también, Aitana. No sé si no te das cuenta porque ustedes tienen más recursos, pero este día es importante. Tienen que levantar el bloqueo. Soy muy consciente de eso, por eso... ¿Qué? Pues, ya sabes. Escúpelo de una vez, Mauricio. Pues que me dejes hablar a mí. Estuvo a punto de arrojar el teléfono por la ventana. ¿Va en serio? ¿Otra vez eso? Escucha, por favor, trata de entender. A ellos yo les incomodo, pero a ti te ven como una amenaza. Si al menos tuvieras pareja... ¿Eso qué tiene que ver? Lo que haga o deje de hacer con mi vida no es asunto de nadie, en especial de Smith. Pero admite que... No voy a admitir nada, Mauricio. Lo que haré será tomar mi vuelo y más te vale hacer lo mismo. La reunión es a las 11. Aún podemos planear algo. Claro, mamá. Le colgó con violencia, sobresaltando a su secretaria. Se recostó en su asiento y se frotó las sienes. Siendo justos, Mauricio tenía un punto, y ella no podía menos que entenderlo, pero no en voz alta, jamás. Eso le haría ver débil, y no podía permitírselo, especialmente ese día. Aitana Meyer era lesbiana. Calladita se miró de arriba abajo. No estaba segura de que el uniforme le sentara bien. Siempre se había visto muy joven para su edad, pero ahora parece una niña jugando a los disfraces. ¿Serán los pendientes? Anat, ¿qué piensas? Quizás fue mala idea, empezó a decir su esposo. Un ataque de tos lo interrumpió. Anat, mi vida, siéntate, por favor. Estoy bien, resopló. ¿Por qué me tuve que enfermar justo ahora? No quiero que empeores, no te angusties más, le sonrió con dulzura. Soy la primera dama de Piar, comandante de las fuerzas de infantería, no te fallaré.
Ananda intentó devolverle la sonrisa. No creía que fuera a fallarle, era inteligente y muy capaz, pero estaba asustado. Kaya carecía de verdadera experiencia, nunca había estado en combate directo o en un mitin político, y ahora se veía empujada a ello por la malvada circunstancia de una ola de gripe entre el Estado Mayor. Las preocupaciones de Kaya eran de otra índole. No quería hacer el ridículo, amaba con locura a su esposo, pero él era 31 años mayor que ella, y fuera de su país eso siempre despertaba habladurías. Quédate cerca de Kiran todo el tiempo, le recordó, refiriéndose a su enorme guardaespaldas. Así lo haré. Kiran, la protegerás con tu vida, ¿entiendes? Lo juro, señor. Kaya volvió su atención al espejo y decidió que se cambiaría una última vez. Necesitaba dar la mejor impresión posible, por su esposo, por su país y quizás un poquito por ella misma. Kaya Gita era pansexual. Vamos a ver, Bahar, ¿dónde pusiste las medallas de papá Isan? Isan Alcántara andaba de un lado a otro, revisando sus notas, mientras su esposo, Fatih, y su esposa, Zainek, trataban de hacer hablar a la niña de 3 años. Era incapaz de leer y estarse quieto desde cierta vez, años atrás, que lo hacía en un cañaveral y de la nada le atacó uno de esos locos de piar. La experiencia le dejó con cicatrices en la cara y un hábito nervioso de por vida. Sé que te gustan, pero papá Isan las necesita. ¿Dónde están? ¡Bebé las tiene!, exclamó. La mujer, en avanzado estado de embarazo, frunció el ceño, confundida. Pero luego metió las manos en su delantal y sacó el par de medallas. La niña sonrió y se escabulló a su cuarto. Mi hijo no nace y tu hija ya la usa de escudo, Isan, se quejó Fatih. Descuida, será una buena hermana. Se detuvo para que Zeinel le colocara las medallas. Gracias, ya estoy listo. ¿Seguro no quieres que te acompañe? Me quedaré más tranquilo si te quedas en casa, pero llámense, hay noticias. Aún falta, le recordó la mujer. No vas a estar fuera tanto tiempo, ¿verdad? Mientras menos tarde, mejor. Bahar, ya me voy. La niña regresó a la carrera y luego costó que le soltara, pero 5 minutos después, Isan iba en el auto camino al aeropuerto. Mayana venía saliendo de una temporada de fiestas tradicionales, que tuvo la suerte de coincidir con la tradicional tregua comercial con Piar. Tregua que, como mariscal y representante de su nación, le interesaba perpetuar, pero como individuo rogaba por una excusa que la terminara. Isan Alcántara era bisexual. Lo único en lo que él y Suzumaga podía pensar era en rascarse. ¡Maldito corsé! Usualmente las bandas de compresión era más que suficiente para él, pero el departamento de relaciones insistió en que le iría mejor si se dejaba ver solo un poquito más femenina. Era importante. Sacre debía aprovechar esa oportunidad. Dios, cómo lamentaba haberles hecho caso. No era su culpa haber nacido con el juego de herramientas equivocado. Por ende, no tendría por qué ser su responsabilidad hacer que los demás se sintieran cómodos. ¡Capitán en cubierta! El viento le ayudó, se apoyó en la baranda y se rascó la barbilla. Al menos no había conseguido que se afeitara, había batallado mucho por esa barba y ahora que comenzaba a destacar le gustaba mucho el resultado. Estamos llegando, capitán, le informó Cher, su segundo. Mira qué bien, podrías usar una de estas. Le pasó una de las cintas de goma para cabello que llevaba en los brazos como si fueran brazaletes. Gracias, Cher. Aún no había decidido si cortarse el cabello, que tenía abundante y rizado. Primero quería ver cómo lucía con la barba completa. Que no te estresen esos blanquitos amargados, Ellie. Hoy mismo los pones en su lugar. Sonrió. Cher, antes Chester, era la única persona que aún le llamaba Ellie, por Elisa, su nombre original. Se conocían desde la infancia y le había dado permiso. ¿Qué ocurre?, le preguntó, viendo que la sonrisa no duraba nada. No me gusta depender de terceros. Si la Joya y Classy no consiguen su reclamo, nadie escuchará a los nuestros. Por eso hay que apoyarlos. Sí, a esos segregacionistas, dijo con amargura. Será lo que quieras, pero también son los que tienen los productos y tecnologías que necesitamos, así que ni modo. Ni modo, había un límite en el proceso de cambio al que se podía llegar con los medios actuales, y para muchos no era suficiente. Erika Suzumaga era transexual. C. Theodore IV Smith. La C de coronel era nueva, lo acababan de ascender, pero lo que odiaba era el nombre. ¿Cuánta gente había en el mundo con la desdicha de ser el cuarto de una saga? En público la gente le llamaba así, Theodore, y se referían a su padre como el general. Él quería que sus amigos le llamaran Theo, pero primero necesitaba amigos. Era demasiado tímido. A la gente le atemorizaba su apellido, y a él le aterraba que pensaran que era raro. Salirse del molde era lo peor que podía hacer un ciudadano sensato de Common-Fort. Pero ojalá hubiera tenido un amigo, alguien a quien poder contarle cuánto extrañaba a su madre, que detestaba prácticamente todo lo que salía de boca de su padre, que le daba miedo formar parte de esa familia, porque si tiene un hijo debería ponerle Theodore V. Nadie merecía ser un quinto. Sobre todo, hubiera querido un amigo que le disuadiera de lo que iba a hacer esa noche. Theodore, sí, se colocó la placa y siguió a su padre. ¿Te gusta el circo, hijo? Señor, con los años aprendió que el modo militar era el único modo correcto de dirigirse a su padre. Estás por ver un show de fenómenos al completo. Pero que no te distraigas, te quiero alerta. Vas a aprender cómo manejamos a los extraños en este país. Me esforzaré, padre, dijo, la vista siempre en el suelo. Theo Smith era heterosexual. La tan mencionada reunión tendría lugar en Common-Fort, en la sede de Naciones,
Todos los invitados eran representantes militares, y eso incluía a Kayagita. Pero como también era la primera dama de Piar, pensó que lo lógico sería ir con un vestido tradicional en vez de con el uniforme de gala. Primer error. En cuanto puso pie en el salón de recepción, todos los ojos se posaron en ella. Kaya se sintió sondeada, juzgada, pero no iba a dejarse intimidar. Tanto mejor si pasa de una vez, se dijo. Alzó la frente y avanzó. Kiran le seguía tras respetuosos pasos. Pero entonces alguien se dirigió hacia ella y no pudo evitar tensarse. Isan Alcántara. Su esposa le había advertido especialmente sobre él, porque era Imayanan, porque era un soldado curtido y experimentado, todo lo que ella no, y porque intuía que no estaba ni de cerca tan conforme con la relación entre sus naciones como hacía ver. Eso era preocupante, sobre todo si eran ciertos los rumores de que pensaba presentarse para las elecciones de su país el próximo año. ¿Qué significa esto? Le habló a Kiran, no a ella. ¿Dónde está Nazgita? ¡Ejen! Le miró como si recién la notara. Hola, perdón. Procuró sonreír. Soy Kayagita. Mi esposo se encuentra indispuesto y he venido en su lugar. ¿Es esta su idea de una broma? Por favor, mantenga su distancia, indicó Kiran. Le aseguro que me tomo mis deberes muy en serio, Mariscal Alcántara. Soy comandante de tropas. He servido en el campo igual que usted. ¿De veras? ¿Puedo preguntar en dónde? Segundo error. Había servido, pero en la retaguardia. Estaba especializada en medicina de trauma y de hecho conoció a su esposo allí, 4 años atrás, cuando le sacó metralla del pecho. Se enamoraron durante la convalecencia. Dios, estaba divagando. Comenzaba a desesperarse cuando una enorme figura oscura se impuso entre ambos. Hey, ¿por qué no beben algo antes de comenzar a pelear? Se inclinó ante Kaya. Elija Suzumaga, de Sacre, un placer. Oh, igualmente. Hizo una mini reverencia. Él es Kiran. Mira, pensé que era el más grande en la sala. El guardaespaldas le miraba perplejo. Nadie aquí está peleando, dijo Isan. Fantástico, porque vinimos a hacer acuerdos, a compartir la buena voluntad entre las naciones. Kaya sintió con entusiasmo, pero Isan resopló y se alejó con altivez. Pasó junto a Mauricio Cedeños y a Aitana Meyer, sin siquiera mirarlos. Y yo que pensaba que serías tú la primera en armar jaleo. No empieces. Miró su reloj. Es tarde. Ya he pasado por esto, nos quieren poner nerviosos. Es una falta de respeto, eso es. Theo Smith opinaba lo mismo, y de haber oído a Mauricio se hubiera avergonzado aún más, porque era cierto, su padre estaba demorándoles adrede. Ambos observaban al grupo desde el piso superior. Aberraciones, cada uno de ellos. También él. No pudo evitar reparar en Nikitawachi, apartado de todos. Se apoyaba de espaldas a la pared mientras escribía en una libreta. Los de Chusei son los peores, no tienen sentimientos. Ahora mismo debe estar observando y tomando nota de nuestras debilidades. Pero no somos aliados de Chusei, por ahora. Debes mantener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más. Y todos son enemigos, completó, de acuerdo a sus lecciones. Exacto. Se apartó de la baranda. Hagamos esto. Nadie estaba esperando que Theo hiciese algo ese día. Su padre le ordenó asistir como una experiencia formativa y solo iba a mirar. Aún así, al ocupar la silla junto a él en una amplia sala de reuniones, se sentía como si estuviera a punto de presentar un examen. Honorables compañeros, es un placer darle la bienvenida a mi país. Espero que todos salgamos de aquí satisfechos y más unidos que nunca. La hipocresía era chirriante. Pero Theo había pasado toda su vida con esta. Alzaba la vista para ver a todos aquellos extranjeros y se sentía rodeado, incómodo. La diferencia radicaba en que su padre transformaba esa incomodidad en un odio recalcitrante, del tipo abominable que te deja tender una mano y golpear con la otra. En Theo la incomodidad derivaba en anhelo. Quería entender a esas personas. Quería decirles que le maravillaba que un ser humano pudiera hacer tantas cosas. ¿Será que podemos empezar? Ya perdimos mucho tiempo. Por supuesto, comandante Meyer. Su asunto es la primera orden del día. ¿Quiere comenzar? Ya lo hago, Dijo Mauricio, levantándose. Hace 7 meses, Comonfort colocó buques en el canal que separa la joya de Krasis, paralizando nuestro tráfico comercial. La razón que dieron fue imponer un control sobre nuestros intercambios vitales. Theo se llevó una mano al bolsillo, palpó el objeto y se tranquilizó. Por un breve instante de pánico creyó haberlo olvidado. La joya y Krasis eran naciones separadas por género. En una solo había hombres, en la otra mujeres. La simple lógica abocaba a ambos grupos a la extinción, y en vez de eso prosperaban, crecían. ¿Cómo era posible? Gracias a un intensivo programa de reproducción. La joya tenía un robusto sistema de salud y más médicos de los que podían contarse. Krasis tenía modernos laboratorios y tecnologías de vanguardia. Cada año un barco cargado de esperma partía hacia Krasis. 15 meses más tarde otro barco iba a la joya con bebés varones de 6 meses. Esos eran los llamados intercambios vitales, más valiosos para ellos que todas las demás mercancías que cruzaban el canal. En el último comunicado prometieron levantar el bloqueo si reducíamos los intercambios a la mitad. Sostenemos nuestra postura. Si lo piensan, verán que es su mejor opción. Ahora bien, ¿qué derecho tenía Comonfort de estar exigiendo nada? El derecho que daba a ser más grande que las demás naciones juntas y contar con el respaldo militar de Chusei. Podían decirle que no, pero costaba mucho menos vidas decirle que sí. Eso dicen. Intervino Aitana. Tras discutirlo ampliamente, nuestros líderes están dispuestos a reducir las importaciones en un 25%. Eso no es admisible. Nuestros expertos creen que sus países se dirigen a una crisis. Ah, ¿entonces nos están haciendo un favor?
Nuestros líderes retomó Mauricio con fuerza. pueden aceptar el 50 con una condición. Deseamos aumentar nuestras relaciones con Sacre. Teo dirigió la vista hacia la imponente figura de Elija Suzumaga, sin duda el espécimen más exótico en la sala. Era el sujeto más enorme que hubiera visto en su vida. Se había presentado como un hombre, tenía un asomo de barba y una voz grave, pero había un algo que le delataba. Al ponerse de pie y reparar en la silueta general, la cintura estrecha, el busto generoso, se debía reconocer que había nacido como mujer. Pero esa era la especial naturaleza de Sacre, una pequeña nación de islotes donde el género era una opinión personal. Niños y niñas eran criados iguales. A los 10 les preguntaban directamente cómo se identificaban. Niño, niña, ambos o ninguno también eran opciones. Parecía de locos. Teo había intentado ponerse en su lugar y concluyó que le estaba bien ser hombre, pero habría querido poder expresar sus emociones como las mujeres. Haber podido llorar más la muerte de su madre y llevar con orgullo ese dije que tanto le gustaba, pero era una mariposa. Las mariposas eran para niñas. Esperamos inaugurar un nuevo aeropuerto el próximo año y recibir médicos de La Joya para mejorar nuestros tratamientos. Tratamientos era una palabra muy sutil para englobar las operaciones de cambio de género. Pensar en ello le daba escalofríos, pero no podía menos que aceptar que alguien dispuesto a ir tan lejos era porque sabía lo que estaba haciendo. ¿Puedo preguntar qué reciben a cambio?, preguntó Izan. Buena pregunta, saltó Kaya. Izan le arrojó una mirada que parecía decir, ¿quién pidió tu opinión? Kaya respondió con una sonrisilla avergonzada. En las naciones hermanas de Mayanan y Piar, el meollo no era el género, sino la orientación. Ambos se relacionaban de forma indiscriminada, y eso llevaba la impresión de que eran fundamentalmente la misma cosa, pero no. Las formas en que gestionaban el asunto a cada lado de la frontera eran lo bastante diferentes para impulsar décadas de trato hostil. Y al menos un gran conflicto armado hasta la fecha. En Mayanan la poligamia era común, en Piar estaba mal vista, pero no era raro hallar parejas con amplia disparidad de edad o clase social. Bajo lo usual, café, azúcar, piñas, turistas. Buena parte de la economía de La Joya dependía del turismo. ¿Armas?, inquirió Izan. Disculpa, Elija le miró frunciendo el ceño. Nos valemos solos en eso. ¿Ustedes no acaban de comprarle un portaaviones a Piar? Ese fue un gesto de buena voluntad, dijo Kaya. Un costoso gesto, que no le compete a nadie. Ja, pero nuestros asuntos son públicos, ¿no? Teo se encogió en su asiento. Una de las cosas de las que siempre se congraciaba su padre era cómo Comonfort había picado durante años a sus enemigos unos contra otros, al punto de que estaban demasiado ocupados mirándose con desconfianza como para unirse y ser una verdadera amenaza. Si me permiten, dijo una suave voz. Dio un respingo. Casi había olvidado que Nikitawachi estaba allí. Se había dedicado a garapatear en su libreta durante toda la reunión. Incluso ahora, de pie y con la mano en alto, no miraba a nadie en específico. Más que un general, parecía un colegial excesivamente serio. Sí, dijo su padre. General Nikita, les pido que guarden sus disputas y se enfoquen en los objetivos de esta reunión. Le aseguro que nadie pretende. La política de Chusei es respetar la soberanía de cada nación siempre que no nos afecte directamente o a nuestro aliado inmediato. Si La Joya y Krasis desean una crisis poblacional o Mayanan y Piar deciden bombardearse de nuevo, son sus problemas. No los traigan aquí. Teo se quedó boquiabierto. Hasta su padre parecía un poco aturdido, y no por la falta de respeto. Nikita les había soltado todo aquello como si fuera un robot. ¡Wow! Elija rompió el silencio. ¿No hay algo para mí? Sí, ¿ella es algo oficial o coloquial? Es un pronombre, claro que es oficial. Nikita lo anotó. ¡Dios! ¡Eres un maldito neuro! Respeto sus pronombres, capitán. Respete mi condición. Muy bien, es verdad. Lo siento. Y así como así, todos se calmaron. Aunque Teo se quedó bastante alarmado. No había creído que ese rumor fuera cierto. La población de Chusei era relativamente pequeña y altamente especializada. La mayoría sentía hacia el sexo cosas que fluctuaban entre la aversión y el desinterés. Se decía que muchos ni siquiera podían amar, lo que sonaba horrible por donde fuera. Se tenía la noción de que las familias y los niños era el resultado de un esfuerzo patriótico. A veces, como en cualquier parte, nacía un niño especial, autista, neuro era el término popular. En otros lugares lo que se hacía con esos niños era quererlos, cuidarlos y procurarles una vida tranquila. En Chusei los usaban. Porque todo neuro poseía una característica extraordinaria, como Nikitawachi, adoptado por su gobierno desde los 5 años. Tenía un IQ de 300, un don innato para la planeación de escenarios y las habilidades sociales de un gato malhumorado. De acuerdo, su padre buscó reencauzar la reunión. En resumen, La Joya y Krasis acceden a reducir sus intercambios vitales a la mitad a cambio de carta blanca para incrementar su comercio con Sacre. Correcto. Así es. Votemos entonces. ¿Quiénes están a favor de este acuerdo? Una a una las manos se fueron alzando, pero fue una sorpresa para Teo y los demás cuando la del general Smith se alzó también, al que era el tema central de la reunión. Nadie esperaba que se resolviera tan rápido. Tampoco se esperaban que el resto de la agenda, que pasaba por temas de comercio y desarrollo, durase tanto, pero su padre se lució. Al final era tan tarde que los dignatarios tendrían que pasar la noche en la sede y volver a sus países por la mañana. Estoy confundido, dijo Teo, ya que estuvieron solos. Te ponen el mundo de cabeza, ya te acostumbrarás. No, yo... ¿Puedo retirarme? Te pido que te quedes en tu habitación. Lo haré, dudó. ¿Padre? ¿Qué pasa, Teodore? Parecía más interesado en abrirse las mangas que en él.
Buenas noches. Su padre hizo un sonido que podía significar cualquier cosa. Teo se llevó la mano al bolsillo, apretó el dije de su madre y salió. Pasó de largo la puerta de su habitación. Elija Suzumaga se enfrentaba a uno de sus malditos dilemas. Un efecto colateral de sus tratamientos hormonales era que le hacían ir mucho al baño. En su país eso no era mayor problema, todos los baños eran unisex. Aquí encaraba dos condenadas puertas con enfáticos letreritos. Damas, técnicamente seguía ahí, pero él era un hombre maldición. Caballeros, existía el riesgo de toparse con uno de esos rubios de mente cerrada y que le armara un escándalo. No necesitaba eso ahora. ¿Necesitas ayuda? Kaya apareció como de la nada. ¿Parezco alguien que quiere ayuda, princesa? Me pareció... Solo estaban mirando la sutileza de Commonfort. Fíjate, amarillo y verde. Porque rosa y azul era muy obvio, ¿eh? Es como si pensaran que somos idiotas, pero no del todo. ¿No haría daño una tercera opción? Kiran y yo podríamos acompañarte, vigilar. Elija alzó la ceja. ¿De qué caja de bombones se había salido esa niña? Y su guardaespaldas. Yo lo había fichado antes. Era muy apuesto. Señora Gita, debo quedarme con usted. Serán solo unos minutos. No me va a pasar nada. Hagan lo que quieran. Ya no podía aguantar. No me importa. Entró al baño de hombres. Al final, ¿quién era si no podía ser fiel a sí mismo? Ya que se quedaban de más, la organización ofreció un pequeño cóctel a los dignatarios. Mauricio sugirió que se refrescaran e hicieran acto de presencia. Estaba exultante, por eso le chillaba tanto que su colega no. ¿Quieres quitar esa cara, Aitana? ¡Ganamos! ¿Ganamos? Cedimos. Ya me gustaría ganar alguna vez. Ambos sabíamos que esta era la mejor posibilidad. Pero no era la única. Ya que estaban tan cooperativos, pudimos exigir más. Aitana, Cambió ese tono de experto que tanto le exasperaba. mi país lleva en esta lucha mucho más que el resto, y hemos aprendido a valorar las pequeñas victorias. ¿No crees que fue demasiado fácil? Ahora está siendo paranoica. Ella bufó. Ok, te diré que separémonos y busca tú a Elija. Trata de socializar. Aitana se preguntaba continuamente por qué aguantaba tanto a Mauricio. Se conocían desde hacía demasiado y tenía esa maldita inclinación a tratarle como una hermana pequeña, que más o menos era la actitud por defecto de la joya hacia Krasik. Pero también era cierto que era el único hombre que había conocido que se disculpaba sinceramente cuando hacía una idiotez. Lo lindo habría sido que se diera cuenta por sí mismo. Isan decidió ir al cóctel también, aunque era astemio y pidió un jugo. No se quedaría mucho. Quería llamar a casa y avisar que estaría de vuelta antes de lo planeado. Llevaba al cuello un portarretratos mediano con forma de libro, que tenía dos fotografías, una de su mujer y su hija y otra de su esposo. Tomaría fotos nuevas cuando naciera el bebé. Debía llevar regalos. Bahar siempre estaba pidiéndole una de esas muñecas rubias que hablaban, pero le daban escalofríos. Ah, pero qué hermosura. Mauricio se acercó a la barra. ¿Qué tiene ya? ¿2 años? 3. Siempre se justificaba cuando hablaba de su hija. Se parece a su madre. Así es, esperamos otro en un mes, un varón. ¡Qué bendición! Pide un trago. Que sea sano y feliz. Gracias. ¿Tiene hijos, comandante? No, pero mi pareja y yo lo estamos considerando. Llevamos 5 años juntos, y no es una decisión que se tome a la ligera en mi país. No debería hacerlo en ninguna parte, asintió. Lamento si fue impertinente antes. Me da gusto que resolvieran sus problemas. No pasa nada. Hoy que se presentarán las elecciones de su país. Oyó bien. Bueno, oficialmente la joya no puede apoyar partidos extranjeros, pero de mi parte, buena suerte. Alzó su vaso e Isan se sintió dispuesto a responderle, pero vio algo más allá y su rostro se ensombreció. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué cree que hace? ¿Quién? Volteó. Oh, diablos. Aitana no había podido hallar a Elihat porque estaba en el baño, pero encontró a Kaya. Parecía una de esas niñas buenas con las que nadie juega en la escuela. Aitana había sido una de esas. Tuvo que hablar con ella. Hola. Comandante Meyer. Aitana, por favor, ¿puedo? Sí, se sentó a su lado. Kaya se alisó la falda. Qué hermoso vestido. Dios, no, me he sentido una tonta desde que llegué. Debí usar mi uniforme. No sé, a mí me parece que hace falta más presencia femenina en estas reuniones. No pensé que fuera tan incómodo. Cuando no le gustas a alguien, suele hacerte ver como si fueras el problema. ¿Qué haces entonces? Preguntó interesada. Les muestras que puede ser la solución. Oh. ¡Hey, hola! Se les coló Mauricio. Señora Guita, me la robo un minuto, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Preguntó, mientras Mauricio se la llevaba. ¡Adiós! Kaya le hizo un gesto con la mano, sonriendo. Mauricio prácticamente la sacó del salón. ¡Mauricio! Se le soltó. Bueno, ¿qué? Eso digo yo. ¿Qué? ¿Qué hacías hablando con Kaya, Guita? Me dijiste que socializara. Con Elihat. ¿Cuál es la diferencia? Pero se dio cuenta enseguida. Por el amor de... Susumana también es mujer. ¡Calla que te oye! Tú estabas hablando con Alcántara. Debo suponer que buscas un lugar en su harén. Eso sí lo ofendió. Duele, ¿no? Aitana. Rayos, tienes razón. No soy una ninfómana. Lo sé, lo siento. Se masajeó la sien. Estoy estresado. Es agotador estar aquí.
Bueno, eso tenía que concedérselo. Ella solo había lidiado con la política internacional unos 3 meses. Mauricio llevaba 2 años. Así que tal vez su actitud obsequiosa no era producto de la buena disposición propia de la joya, sino de la resignación. La idea la asustó. Nadie lo vio. Teo pasó junto a Mauricio y Aitana cuando iban al cóctel. Pasó junto a los baños donde Kaya hablaba con Elihat. Pasó junto a Isan, que miraba una foto en la barra, y llegó hasta el elevador del otro lado. Ni uno solo de ellos le miró. ¿Pero por qué lo harían? Nadie le había mirado nunca. Nadie excepto su madre. Presionó para ir a la azotea. Su madre había muerto hacía 1 año. Peleó contra un cáncer por años hasta que perdió. Teo no podía dejar de pensar en ella, en las pelucas rubias que peinaba con tanto mimo, en el cofrecillo lleno de joyas, en su sonrisa, agotada pero llena de ternura. Ella lo escuchaba y siempre sabía cómo responder a sus extrañas ideas. Las mujeres son hermosas y los hombres valientes, le decía. Pero madre, eres la persona más valiente que conozco, y tú eres hermoso, decía, abrazándolo y cubriéndolo de besos. ¡Madre! Entonces, ¿es lo mismo? Puede que sea lo mismo. No se sentía hermoso, no alguien digno de verse, y por supuesto que no era valiente. No estaría subiendo al techo si fuera el caso. El viento le golpeó el rostro, hacía frío. Caminó hasta el borde y miró abajo. 4 pisos debían ser más que suficientes. Sacó el dije y se lo colocó como si fuera una medalla. Se preguntó si su padre lo entendería, si le dejaría conservarlo como pedía en la carta que le dejó. Lo siento, madre. Subió a la balustrada. Ahora solo debía... Por favor, no. La sorpresa le hizo trasabillar y casi se cae. Nikita Washi, ¿cuánto tiempo llevaba allí? Le estaba mirando. Bueno, casi. Hacía un serio esfuerzo por mantener el contacto visual. Sus ojos iban de él a algún punto en el espacio. No saltes, dijo. ¿Qué? Te matarás, dijo, como si no fuese obvio. No tengo un protocolo para esta situación, pero estoy aquí. Comenzó a balancearse. Si pasa será mi culpa. No hay un protocolo, no hay un protocolo. Teo se le quedó mirando, miró la caída que le aguardaba y luego volvió a la seguridad de la azotea. Había ido a suicidarse, no a traumatizar al pobre chico. Sin embargo, tuvo que sentarse. La fuerza que le sostuviera firme hasta entonces se había ido y las piernas no dejaban de temblarle. No voy a saltar. Gracias. Por favor, no le digas a nadie. No lo haré. Y no lo pongas en tu libreta. Nikita parpadeó y soltó una risilla. Esta no es mi libreta de anotar. Se la mostró por una página abierta. Había un dibujo sorprendentemente bueno de Aitana Meyer, con un tigre impactante sobre ella. Estar a nivel del suelo me marea. Esto ayuda. ¿Por qué un tigre? Me hizo pensar en eso. Es una mujer objetivamente hermosa, pero peligrosa. No juegas con ella. No juegas con un tigre. Es verdad. Hizo además a tomar el libro, porque aún se lo tendían, pero Nikita lo apartó. No somos amigos. Eso dolió, hasta que dijo lo siguiente. No sé tu nombre. Es... Teo. Estabas junto al general Smith en la reunión. Es mi padre. ¿Vas a tratar de matarte después? Dios, con qué calma hablaba ahora. Yo creo que... ¿No? ¿Crees que no? ¿Cómo es eso? No, no lo haré. Descuida. Estupendo. Volvió a tenderle el libro. Sé cuidadoso, no lo arrugues. Teo tomó la libreta, perplejo. Entonces, ¿ya eran amigos? Elija podía ver las puntas de las botas de Kiran bajo la puerta del cubículo. Bueno, no podía quedarse allí sentado toda la vida. ¿Te divertiste?, preguntó, yendo hacia el lavamanos. ¿Puedo hacerlo de pie? He practicado. ¿Cómo? Parecía tan sinceramente confundido, y eso le hizo sentir avergonzado. Estaba demasiado acostumbrado a que los extranjeros fueran groseros, irrespetuosos o directamente le temieran, como si fuese un monstruo. No sabía qué hacer con este hombre de PR. ¿Es cierto lo que dicen de ustedes? Probó otra táctica. ¿Qué cosa? ¿Que aman a alguien sin importar sus genitales? No, respondió muy serio. Amamos a alguien por todo lo que es. Eso incluye sus genitales. Le cerró la boca. Si terminó, veré que no haya nadie afuera. Sí, gracias. Trató de acomodar su cabello. Cuando estaba particularmente nervioso, le regresaban ciertos hábitos femeninos. De pronto hubo una violenta explosión y al mismo tiempo se vio empujado hacia el lavamanos, dándose un tremendo golpe en las costillas. ¡Señora Gita!, escuchó como a lo lejos. Inspirada por las palabras de Aitana, Kaya decidió que haría un nuevo intento con Isan. Eso le salvó la vida. Acababa de levantarse cuando el techo estalló y una viga cayó sobre ella. No la aplastó por muy poco, pero atrapó sus piernas. ¡Oh, Dios! ¡Kiran! ¡No puedo salir! Resista un poco. Empujó la viga sin éxito. ¡Oh, Dios mío, no! ¡Dios mío! Vio a alguien pasar. ¡Ayuda! Isan se detuvo en seco, dio un paso hacia ella, se detuvo otra vez y llevó la mano a algo en su cuello. Su expresión cambió y echó a correr, pasándole de largo. ¡No, por favor! De repente la viga se movió. ¡Sácala, rápido!, exclamó Elihat, rojo por el esfuerzo. Kiran tiró de ella. Cuando comprendió que sus piernas no estaban rotas, quiso llorar, pero escapar era más apremiante. Elihat soltó la viga con un quejido y se dirigió a la salida de emergencias. Lo siguieron. Estaban en el segundo piso, la explosión fue en el tercero. Al hallarse en un pasillo, Mauricio y Aitana evitaron el impacto principal, pero el zarandeo fue peor. Terminaron ambos en el suelo. ¿Qué diablos? El polvo y el humo le rodeaban. ¡Mauricio! ¡Bau!
¡Aquí! Localizó su mano ¿Estás bien? No veo nada. ¿Qué tengo en la cara? Polvo. y algo de sangre. Intentó limpiarle con su pañuelo. No me sueltes, saldremos. ¿Qué pasó? ¿Un terremoto? Tal vez, por aquí. Tal vez no. Sabía distinguir una explosión, pero lo primero era ponerse a salvo. Después buscarían explicaciones. Y si había alguien a quien culpar. Nikita los había dibujado a todos menos a él, y a cada uno le adjuntó un animal: un tigre para Itana, un mono para Mauricio, un pavo real para Elihat, un lobo para Isang, un colibrí para Kaya y una tarántula para su padre. Tienes mucho talento. Lo sé, dijo, sin sonar pretencioso. ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es tu animal? Mi nombre significa águila. Tío le regresó la libreta y se la guardó. ¿Te gusta? Está bien. ¿Cómo es allá arriba?, preguntó. Chusei estaba tan alto en el cielo que de noche no se veía. El edificio entero se sacudió y oyeron la explosión amortiguada. Tío se levantó y vio por el borde. Salía humo del tercer piso. No puede ser, repitió Nikita. Oye, tenemos... Hizo sujetarlo y el otro retrocedió. ¡No! A Tío le sorprendió su repentino histerismo. ¡No me gusta que me toquen! ¿Va en serio? Totalmente. Al ver que se balanceaba se le fue el enojo. No, perdón. Oye, tenemos que irnos. El edificio podría caer. Es... el protocolo. ¿Protocolo? Fue como desbloquearle. Agárrate a mí y no te separes. Te llevaré abajo. Es el protocolo. Está bien, es el protocolo. Hubiera querido sentirse tan seguro de sí mismo como se oía. Por suerte conocía bien el edificio. Había una escalera exterior. Podían bajar por un costado y todo iría bien, siempre y cuando el lugar no se desplomase. Pisa con cuidado. Por aquí. Bien. Hay mucho ruido. Demasiado ruido. Son sirenas. Ya viene la ayuda. No te detengas. Es el escenario 53. ¿El qué? Pero Nikita no dijo otra palabra, y Teo se concentró en llevarles hasta la calle. Para cuando lo consiguieron, ya había 3 camiones de bomberos y varias ambulancias. Teo reconoció a su padre entre el gentío, y se alegró de que estuviera a salvo. De hecho, parecía que casi todos habían logrado salir. ¡Diablos!, se acordó. Se quitó el dije y lo guardó en su bolsillo, pero falló sin darse cuenta, y este cayó al suelo. Nikita, una vez abajo, dio por concluido el protocolo de emergencias y le soltó. Recogió el objeto. ¡Teodore!, gritó su padre. Te dije que te quedaras en tu habitación. ¿Dónde estabas? En el techo. ¿Por qué? En su voz se mezclaba la alarma y la furia. Yo... lo siento mucho, padre. No vuelvas a hacerme algo así. Lo empujó en dirección a un auto. Buscó a Nikita. 2 que parecían funcionarios de Chusei le estaban hablando. Bueno, podía decirse que estaban a mano. Su padre lo metió en el vehículo y ya no lo vio. Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario. Y nos vemos en la siguiente parte.